Bienvenidos este martes a la UNAM Responde. Seguimos como todos los días difundiendo el quehacer que realizan los universitarios, que por supuesto con esta pandemia pues se ha volcado en beneficio de toda la sociedad mexicana. Y bueno, también hay buenas noticias por parte de las autoridades de la Ciudad de México, quienes han dado a conocer que continúa la disminución en el número de hospitalizaciones por complicaciones ocasionadas por el virus del SARS-CoV-2 y la enfermedad de COVID-19. Y esto, por supuesto, son buenas noticias, pero no significa que debamos bajar la guardia. Hace unos días se registró la cifra de 870 ingresos, rompiendo así la cifra récord que había sido de más de 1,000 hospitalizaciones en 24 horas. Ya saben, la recomendación es seguir atendiendo todas las medidas de higiene y de distanciamiento que ya conocemos. Y bueno, en nuestra entrevista de hoy vamos a hablar en verdad de un tema complicado, de un tema importantísimo, complicado por complejo, y tiene que ver con la población infantil, cómo han sido afectados por el virus del SARS-CoV-2, qué se sabe de los efectos que tienen sus organismos, pero también qué se sabe o qué se está investigando con respecto a las vacunas y cuál es la importancia de aplicarlas o no. Para hablar de todos estos temas, me da gusto saludar esta tarde a la doctora Gabriela García Pérez, quien es jefa del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Doctora, ¿cómo está? Un gusto saludarla aquí en la UNAM Responde. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Pues qué bueno que está aquí con nosotros para ayudarnos a resolver todas estas dudas que se han ido acumulando a lo largo de esta pandemia, que ha dejado un poco fuera, digamos, a la población infantil por distintas razones. Y lo primero que me gustaría preguntarle es esto: ¿qué ha pasado con la población infantil o qué se sabe de este sector de la población a causa de la pandemia ocasionada por un virus y por una enfermedad que puede complicarse en prácticamente todos los sectores de la población? Pues sí, mira, afortunadamente, podríamos decirlo de esta manera, los niños han sido, la población juvenil en general, de niños menores de 16 años, pues han sido menos afectadas por este SARS-CoV-2 y muchos de ellos, aunque son infectados con el virus, pues no presentan ninguna sintomatología clínica. Algunos de ellos, la sintomatología que presentan es realmente muy leve. Raros aquellos que presentan una sintomatología grave y mucho más raros aquellos que han fallecido por la infección con este SARS-CoV-2. Entonces, pues de esa manera la población ha respondido de manera muy diferente a la población adulta contra la infección contra este SARS-CoV-2. Y pues eso depende mucho de su sistema inmune, seguramente su sistema inmune, que es muy diferente al de la población adulta, pues responde de una manera también diferente contra esta infección. Entonces, los niños y la población juvenil, por ahí empecemos, doctora, ¿por qué nos habla un poquito de edades? Con respecto a las vacunas se refiere a las personas mayores de 18 años, pero ¿qué sucede con el público infantil y juvenil? ¿De qué rangos de edad estamos hablando, doctora? Mira, en general las vacunas, como la población que era realmente mayoritariamente más afectada era la población adulta, en general mayores de 50, 60 años, pues toda la investigación, digamos, inicial se enfocó a resolver esta cuestión de la infección del SARS-CoV-2 en la población adulta. La creación de las vacunas, que fue realmente pues muy acelerada, y toda esta, digamos, monitoreo que se hizo para evaluar las propuestas de las vacunas que estaban pues siendo elaboradas casi a la velocidad del rayo, digo yo, pues realmente se enfocaron en evaluarlas en la población mayores de 18 años, que pues era la población mucho más afectada. Los niños, pues su respuesta es muy diferente y las estrategias para evaluar estas vacunas también es muy diferente. Se requieren ser un poquito más exageradamente sutil en los tratamientos cuando van a ser evaluados, porque pues los niños, digamos, un adulto puede prestarse y decir, bueno, yo me voy a prestar en este protocolo para evaluar X medicamento o esta vacuna en cuestión,
pero los niños pues uno tiene que cuidarlos más. Entonces, pues estos protocolos llevan muchos más tiempos y digo un tiempo más prolongado y muchos más cosas que cuidar en esta población infantil y pues los juveniles también, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, en la evaluación de las vacunas ahora con el SARS-CoV-2, pues siempre se requiere el consentimiento informado de los padres o tutores de esta población infantil, pues también se les pide a los participantes si están de acuerdo en participar en la evaluación o no, que es un poco como pedirles a los niños y a las niñas que pues si ellos están de acuerdo en participar. Obviamente esto es en la población mayores de 5 años, ¿verdad? La población más pequeña que todavía apenas iniciará en breve algunos de los protocolos de las vacunas, pues eso no va a ser posible, ¿verdad? Pero sí en los mayores de 5 años. Hablaremos un poquito más adelante justo de los riesgos y de los beneficios de estas pruebas y de estos ensayos clínicos. Antes, doctora, pues empezaría abordando también este otro tema. Básicamente la razón por la que no fueron considerados en una primera etapa esta población es por el bajo porcentaje de complicaciones y de decesos en este sector de la población, y en un primer momento, pues atendiendo la emergencia, no se consideraron para las vacunas. Pero esto ha cambiado también con el paso de los meses. ¿Qué sucede? ¿Qué se sabe hoy? Ya hay algunas vacunas o algunos desarrollos como Pfizer, Moderna, AstraZeneca que ya están realizando o ya realizaron ensayos clínicos. ¿Qué se sabe sobre el efecto que tiene la vacuna en los niños y en los jóvenes menores de 16, 18 años? Normalmente se evalúa, la vacuna fue evaluada, la de Pfizer es la que ha mostrado más los resultados de esta población de 16 a 18 años. Y están ahorita ya iniciando la de a partir de los 12 años. Lo que se ha visto, por ejemplo, es que esta población de 12 a 17 años tuvo una respuesta mucho más fuerte con respecto a la de 18 a 25 años. Y esto lo evaluaron obviamente en el laboratorio, no bajo ciertos protocolos donde ven la neutralización del virus en un cultivo de células in vitro y vieron que la respuesta de los pequeños era mejor que la de los más grandes. Y eso pues es una buena noticia en el sentido en el que esta población pudiera tener una muy buena respuesta para bloquear para neutralizar la infección de este SARS-CoV-2. Entonces, seguramente esto puede ser un dato alentador en la creación de estas vacunas para aplicarse a poblaciones de menores de 16 años. Entonces, las vacunas, obviamente, para monitorearse en estas poblaciones, pues se tiene que ajustar desde la dosis, que se les da los tiempos de intervalo entre una dosis y otra, o si es solo suficiente una sola dosis. Todo esto se tiene que evaluar ya pues en el camino con la población infantil, porque recordemos que la población infantil no son adultos pequeños, ¿no? Tienen una característica particular, inclusive dentro de esta población infantil no responden igual los niños y niñas de 6 meses a los que tienen 5 años o 12 años o 17 años, ¿no? La respuesta inmune va variando en el tiempo y esto se ha visto que puede ser mucho en base a los contactos con diferentes microorganismos que han tenido a lo largo de la vida y también pues la evolución en la maduración del sistema inmune en los más pequeños, ¿no? Entonces el tipo de respuesta que se genera pues va variando dependiendo de la edad del individuo en general. Justo esto quería preguntarle, doctora, ¿cuál es, digamos, la relación? Ya no lo ha dicho, pero quizá más específicamente, ¿cuáles son esos factores que son considerados con respecto a la vacuna que ya se tiene, que está aplicada o que se está aplicando, vamos, en distintas partes del mundo a la población adulta? ¿Qué se debe considerar para que pueda ser aplicada a los más pequeños, además de esto del sistema inmune, de las dosis, del periodo? ¿Cómo se evalúa, cómo se hacen estas pruebas para lograr y verificar su efectividad y su seguridad en esta población?
Mira, en la población adulta lo que se hizo fue tomar muchos individuos, miles de individuos, para poder, digamos, dividir a la mitad o por lo menos una tercera parte a los que no se les aplica la vacuna, sino se les aplica un reactivo similar que pueda, digamos, pues sustituir a la vacuna, y a otros individuos se les aplica la vacuna. En la población adulta lo que se hizo fue, pues al azar, digamos, aplicarles vacuna o placebo y ir monitoreando a lo largo del tiempo si los individuos se infectaban con el virus, qué tipo de enfermedad presentaban y cuántos individuos de los que recibieron la vacuna y los que recibieron placebo pues se infectaban primero que nada, y luego qué tipo de enfermedad podían cursar. Es así como se evalúa la vacuna en la población adulta. En los pequeños no. Generalmente las poblaciones que son evaluadas son más chicas y pues no se puede dejar, digamos, a ciertos niños que van a recibir el placebo, pues que se expongan pues a las condiciones normales, porque normalmente además los papás pues cuidan a la población infantil siguiendo los protocolos de seguridad, y por lo tanto pues el esperar que en una población tan chica muchos de los niños pudieran cursar con la enfermedad pues es poco probable, aún los que recibieron la vacuna o no, los que reciben el placebo. Entonces en la población infantil lo que se hace es ir monitoreando la respuesta, y para monitorear la respuesta y ver cómo es digamos, su respuesta de anticuerpos, su respuesta humoral y celular con respecto a la que se genera en la población adulta, pues es como se va evaluando la respuesta. En el laboratorio se hacen los ensayos de neutralización para ver si es capaz esta respuesta generada en estos pequeños, suficiente para poder bloquear la infección del virus en cultivos de células, y comparado con lo que sucede en los adultos es como van evaluando la vacuna para los más pequeños. Y también, como se les van tomando muestras de sangre para evaluar esta respuesta, pues ahí se busca, digamos, si estos pequeños tuvieron contacto con el virus, si se encuentra el virus en circulación, que es realmente muy difícil evaluar esta parte, pero pues son consideraciones que se tienen que hacer, ¿no? Mira, desafortunadamente, muchas personas podrían pensar que pues para qué pues inyectar a los niños con una vacuna si la mayor parte de ellos no van a padecer la enfermedad más que como un cuadro gripal leve o simplemente sin tener sintomatología. Sin embargo, lo que se ha visto con este virus, que realmente pues ha sorprendido a toda la comunidad científica, es que los efectos secundarios que se presentan después de las infecciones, aun cuando los individuos cursan con la infección leve, pues pueden ser más severas, ¿no? En algunos niños se ha detectado un síndrome inflamatorio multisistémico, que puede ser ya una condición un poco más delicada y que requiere de otro tipo de tratamientos que la infección, a lo mejor pasada con una sintomatología muy leve, pues no pasó a más, pero posterior a esta infección con el virus, pues muchos de los o algunos de los niños cursan con este síndrome de inflamatorio multisistémico. Entonces, el tratar de tener la inmunidad de grupo, digamos, requiere tener a la mayor parte de la población vacunada para poder ir pues quitando, digamos, las personas que pudieran estar infectándose con el virus, y además la generación de tantas variantes que han surgido, ¿no? Que todavía eso es otra historia que se está escribiendo, ¿no? Exactamente, porque todavía no termina. Estas variantes, claro, estas variantes pueden ser más leves, que sería el mejor de los casos, tener una infección pues un poco más tranquila, un poco menos severa, pero puede ser el lado contrario, ¿no? Entonces, pues lo importante aquí es evitar que el virus siga replicándose de manera pues
muy impactante en toda la población y evitar que sigan surgiendo estas variantes, que es un mecanismo normal en el que los virus pues van evolucionando, ¿no? Es un mecanismo normal evolutivo de los virus. Exactamente, y ante esto es que se debe accionar, digamos entonces, doctora, que son, digamos, dos cosas distintas. Una es las afectaciones que afortunadamente han sido leves en este sector de la población, pero sí juegan un papel muy importante en cuanto a la vacunación y a lograr esta inmunidad de rebaño o de grupo, porque son personas que siguen contagiando. Y en este sentido, doctora, me gustaría que nos ayudara a entender cuál es el impacto y cuál es la importancia de que este sector de la población se vacune con respecto a la población, a la inmunidad generalizada, digamos. Pues mira, todavía está un poco lejos, desafortunadamente, porque las vacunas pues apenas se están valorando en estas poblaciones, pero la importancia de tener a toda la población vacunada es justo esto, evitar que haya personas que no tengan inmunidad y que puedan ser infectadas y seguir diseminando el virus a más personas. Esto pues genera las mutantes que pueden ser más virulentas o no, y la población infantil pues realmente es una gran proporción de la población. Entonces, si uno quiere tener una inmunidad de grupo, pues se requiere que se tenga aproximadamente el 70 al 90% de la población vacunada. Esto pues implica que la población juvenil y la población infantil tengan que ser vacunadas para poder tener pues a la mayor parte de la población con una respuesta que pueda parar la infección del virus muy rápidamente o bloquearla de inicio, y esto permitir la inmunidad de grupo como tal. No sé si esa era... Sí, claro. Contestar. Sí, doctora, y además me lleva a preguntarle otra cosa también. Estamos acostumbrados en nuestro país a que pues la vacunación se lleva a cabo principalmente en las primeras etapas de vida, en los primeros meses, en los primeros años, y esto estaría sucediendo, digamos, un poco distinto con los niños que ya están más avanzados, porque la vacuna se aplicaría pues a edades, no en el primer año de vida, sino cuando tienes 1, 2, 3 o 15 o 16 años. ¿Se tiene que realizar algún tipo de pruebas distintos? ¿Se sabe algo sobre estos procesos que no son, digamos, o no han sido los comunes, al menos en la población mexicana? Mira, realmente las vacunas se tienen que evaluar en distintos ambientes y se tiene que valorar en estos protocolos donde se está probando esta nueva vacuna, que no interfiera con las vacunas, con la respuesta inmune de las vacunas que se ponen en el cuadro básico. La situación pues surge ahora y por eso se tienen que valorar los distintos grupos de edad. De hecho, se separan para los protocolos, para evaluar estas poblaciones, se separan de 6 meses a 2 años, luego de 2 años a 5 años, de 6 años a 12 y de 13 a 17 años o 16 años, dependiendo de las vacunas y los protocolos que ya habían sido evaluados previamente. Entonces, como te decía yo, la respuesta inmune varía tanto entre estas poblaciones que hay que ser pues muy exigente en ir evaluando cada una de estas edades para poder ver si la vacuna, las dosis, el periodo de aplicación. Como también nos decía el doctor. De aplicación, claro. Sí, hay algunas vacunas en México. De hecho, hay una de las vacunas que está propuesta, que se está evaluando, que es en aerosoles, ¿no? Para no tener que inyectar a los niños, pues es una buena estrategia. Esta vacuna apenas está en los inicios de ver los ensayos clínicos, pero son buenas alternativas, digamos, en el sentido de que pues ya no se requeriría estar justo inyectando a las personas, sino más fácilmente nada más es con aerosoles, ¿no? Por vía intranasal. Doctora, ¿qué está pasando en nuestro país con este sector de la población con respecto a las vacunas? ¿Se han realizado ya algún tipo de investigación, algún tipo de prueba? ¿En qué etapa están estos? Si están pues en México yo no he
En México yo no he todavía detectado que se esté realizando un ensayo clínico a nivel de la población infantil. Los ensayos que se están haciendo a nivel clínico básicamente están en Estados Unidos y en Europa en algunos países. En México yo no, digo, a lo mejor sí existe, pero yo no detecté ningún ensayo que se esté contemplando a la población mexicana. Sin embargo, bueno, el evaluarla, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos, pues muchas de la población que habita ahí, pues es latina y de alguna manera, pues incluiría un poco, pues algunas de las características de nuestra población en particular, ¿no? Que Doctora, es para terminar, pues, diferente. ay, sí, que hay Digo similitudes y que es por supuesto. diferente también dependiendo de pues las características genéticas de cada una de las poblaciones, ¿no? Sí, exactamente. Esto lo hemos ido aprendiendo con el paso del tiempo y quizá más con esta pandemia, donde hemos Sí. estado muy al pendiente de lo que ocurre con las investigaciones y con los procesos que, como bien nos decía, pues han sido muy acelerados. Doctora, para terminar esta entrevista me gustaría que nos ayudara pues a responder desde su opinión. Efectivamente, hablamos siempre de la importancia de las vacunas con respecto a su efectividad y su seguridad. En este sentido, hay beneficios, pero también se puede pensar en riesgos para la población infantil con respecto a la vacuna contra COVID-19. Pues mira, eso se tiene que evaluar en los protocolos justamente y todas las vacunas siempre llevan un riesgo, todos los fármacos llevan siempre un riesgo, eso es pues algo intrínseco. Sin embargo, lo que se valora aquí es los riesgos que se tienen por vacunarse o los riesgos que se tienen por no vacunarse. Y aquí también haría yo una invitación pues a todos los padres y tutores de estos pequeños que pues acudan a completar los cuadros que por la pandemia muchos de ellos fueron pues de alguna manera interrumpidos, que completen los cuadros de vacunación de las vacunas que ya se conoce que tienen buena protección contra diversas enfermedades, contra sarampión, contra rubiola, contra muchas de las enfermedades que se tienen, poliomielitis, y que pues que se ha tenido realmente un éxito en estas vacunas para evitar la enfermedad en esta población infantil y que tiene estragos pues muy severos si no se aplica la vacuna. Entonces tratemos de completar los cuadros de vacunación y estar atentos a cualquier noticia que haya en cuanto a la evaluación de la vacuna para COVID-19 en pequeños a lo largo de este tiempo. No creo que haya una vacuna todavía para esta población por lo menos menores de 12 años antes de, no sé, marzo del año que entra, ¿no? Tal vez en inicios del año, pero es todavía muy difícil porque se tienen que evaluar muchísimas cosas, se tiene que evaluar que esta vacuna no interfiera con la respuesta de las vacunas que normalmente se aplican, que sea segura, que sea eficaz y que pueda realmente tener un efecto protector en esta población. Y nos quedamos con Entonces, esto, doctora. Todavía el camino es largo, hay pero mucho que hacer, pero hay cosas que sí podemos empezar a hacer, que es esto, terminar las vacunas que ya conocemos, terminar de aplicarlas, exacto, que se vieron interrumpidas durante los primeros meses, principalmente de esta pandemia por el confinamiento. Importante ocuparnos de todas esas cosas que tienen que ver con la salud de los niños, pero que impacta a las familias y a la sociedad en general. Así doctora es. Gabriela García Pérez, jefa del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Muchas gracias. Una cosita más, nada más una cosita más. Por favor, sigámonos cuidando, guardar la sana distancia, estar en lugares no muy concurridos, con lugares muy aireados y usar el cubrebocas son medidas de protección que salvan vidas. Importantísimo esto, doctora. Estamos hablando no de enfermedades, no de virus, sino de vidas, que es lo más importante que tenemos. Doctora, muchísimas gracias por estos minutos, por la información y por supuesto por la recomendación. Gracias a ustedes y saludos a todos. Gracias, doctora, y buenas tardes. No se nos quedamos con esto, son dos cosas distintas. Una cosa es que afortunadamente no se han registrado complicaciones o decesos altos en este sector de la población, pero es importantísimo también vacunarla para lograr esta llamada inmunidad de grupo o de rebaño. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Seguimos hablando de cuidarnos y Majo Gallardo siempre nos tiene información completa y renovada. Hoy nos habla sobre una alternativa que debemos seguir y seguramente nos va a gustar. Vamos a escucharla. Me encantaría seguir hablando de los increíbles alimentos que tiene la gastronomía mexicana.
Así que me gustaría hablar acerca del amaranto. Un cereal que tiene alto contenido de hierro, es de los cereales más ricos en proteína vegetal, pero lo más importante es que es una excelente fuente de calcio. Así que lo recomiendo mucho a mis pacientes con embarazo o que estén lactando, o pacientes que tengan antecedentes o incluso un diagnóstico de osteoporosis. Ahora, ¿cómo ven si les platico un poquito de la jamaica? Es una flor que es antioxidante, llena de fibra, por lo que ayuda a mejorar la digestión, además de ser diurética. Les recomiendo que cuando la pongan a hervir para hacer el agua, guarden esa flor y la pueden preparar o guisar con un poquito de cebollita, nopales o cualquier otra verdura para usarla ya sea en taco o a lo mejor hasta para rellenar un chile poblano. No saben qué rico sabe. Y del último alimento que voy a hablar es el chile poblano. Casi nadie sabe que el chile es una excelente fuente de vitamina C, por lo que ahorita creo que es esencial que lo incluyamos en nuestra dieta por todo lo del tema que estamos pasando para poder fortalecer nuestro sistema inmune y además de que previene que se formen coágulos en sangre y es un excelente antiinflamatorio que se recomienda en pacientes con artritis. Así que ya ven, nuestros alimentos son magníficos y tienen un aporte nutrimental increíble. Deberías incluirlos más en tu plan de alimentación. Soy Majo Gallardo, nutrióloga clínica y deportiva, y recuerden que me pueden encontrar en redes sociales como Numa Nutrición para que yo pueda hablar de algún tema que a ustedes les interese. Que tengan excelente día. Además de tomarnos la jamaica, ahora la recomendación es también comerla. Y bueno, con estas recomendaciones terminamos un programa más de la UNAM Responde. Les recuerdo que podemos leernos a través de las distintas pantallas. Ustedes decidan si es Facebook, Twitter, Instagram o bien nuestros números de WhatsApp para seguir haciendo juntos este programa. Seguimos atendiendo sus dudas y todos sus comentarios. También agradezco a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día aquí en la UNAM Responde. Y bueno, la cita es encontrarnos en punto de las 2:30 de la tarde, por supuesto, por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.